Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su anfitrión y estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes hoy. Si es la primera vez que nos encontramos, un fuerte abrazo y espero que se queden, porque aquí exploramos todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las celebridades, las últimas noticias y por supuesto, todo el drama que lo acompaña. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha encendido las redes sociales y ha hecho vibrar los corazones de miles. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a los fans de las series turcas y a los fanáticos de Kerem Bürsin al borde de sus asientos. Así es. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, del hombre, del actor, del ícono, y de su relación con Hande Erçel. Y sí, como dice el título, vamos a adentrarnos en la declaración que ha hecho Kerem, que ha reavivado la llama del cariño y la admiración por Hande, y que ha dejado claro que ella sigue siendo, y probablemente siempre será, una parte importante de su vida. ¿Están listos para analizar cada detalle, cada sutileza, cada matiz de esta reveladora conversación? Porque yo sí. Prepárense para un análisis profundo, una inmersión en el universo de las emociones y una exploración de lo que realmente significa esta declaración para Kerem, Hande y todos nosotros. Antes de empezar con toda la información jugosa, no puedo dejar de recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia de sus estrellas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Bien, como les decía, el tema de hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin es un actor turco increíblemente talentoso y atractivo, conocido por su papel en la exitosa serie Love is in the Air. Este hombre, con su mirada penetrante y su sonrisa cautivadora, ha conquistado el corazón de millones alrededor del mundo. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un referente en la industria del entretenimiento turco, y su presencia en pantalla es, sin duda, un imán para los espectadores. Hande Erçel, por su parte, es una actriz igualmente talentosa y hermosa, que protagonizó la misma serie junto a Kerem. Hande, con su gracia innata, su talento actoral y su belleza deslumbrante, ha demostrado ser una de las actrices más prometedoras de su generación. Su interpretación de Eda YLDZ en Love is in the Air cautivó a la audiencia, y su química con Kerem fue uno de los principales motivos del éxito de la serie. Juntos, en la pantalla y fuera de ella, formaron una pareja que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su química era innegable, su conexión era palpable, y su romance, aunque relativamente corto, dejó una huella imborrable. La energía que irradiaban juntos era algo mágico, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. La noticia que ha generado tanto revuelo, y que vamos a analizar a fondo hoy, es una declaración reciente de Kerem. En una entrevista, le preguntaron sobre su relación con Hande, y sobre si ella seguía siendo una persona importante en su vida. La respuesta de Kerem fue reveladora. Sin entrar en detalles específicos y manteniendo su característico estilo reservado, Kerem dejó claro que Hande sigue siendo una figura especial para él. Dijo algo así como que siempre estará en su corazón, y que ella había sido una gran inspiración en su vida. ¡Guau! ¿Pueden sentir la emoción en el aire? Esa frase, siempre en su corazón, es mucho más que una simple respuesta de cortesía. Es una declaración de cariño, de respeto y de un vínculo que, al parecer, trasciende el tiempo y las circunstancias. Es una frase que resuena con fuerza, que evoca sentimientos profundos y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Es un recordatorio de que, aunque la relación amorosa haya llegado a su fin, el cariño y la admiración pueden perdurar. Es una muestra de madurez y de un profundo entendimiento sobre las relaciones humanas. Es una declaración que habla de un cariño que va más allá de lo romántico, un cariño que se basa en el respeto mutuo y en el aprecio por la persona que una vez fue compañera de vida. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Por qué esta declaración ha causado tanto revuelo? Bueno, en primer lugar, porque los fans de Love is in the Air y de la pareja Kerem Hande son legión. Son miles, millones de personas alrededor del mundo que se enamoraron de la historia de amor de Eda y Serkan, que vibraron con cada beso, con cada mirada, con cada encuentro y desencuentro de la pareja protagonista.
Los fans se identificaron con la historia, se sintieron partícipes de ella y sufrieron y gozaron con cada uno de los altibajos de la relación. Han estado esperando, quizás secretamente, una señal, una pista, cualquier indicio de que aún existe algo entre ellos. Han soñado con la posibilidad de que Kerem y Anne vuelvan a estar juntos, de que la magia de Love is in the Air se repita en la vida real. Y aunque Kerem no ha revelado detalles románticos, sus palabras son un bálsamo para el corazón de muchos. Es una confirmación, un pequeño guiño que alimenta la esperanza y la ilusión. Es una prueba de que, a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. En segundo lugar, porque Kerem es conocido por ser una persona muy privada. No suele hablar de su vida personal, y cuando lo hace con cuidado y con respeto. Kerem es un hombre que valora su intimidad, que prefiere mantener un perfil bajo y que no se siente cómodo exponiendo su vida personal a los medios de comunicación. Por lo tanto, que haya hecho esta declaración, que haya expresado estos sentimientos, es algo significativo. Demuestra que Anne ocupa un lugar especial en su vida, y que no tiene miedo de reconocerlo, aunque lo haga con cautela y con su estilo característico. Es una señal de que la relación con Anne fue importante para él, que le dejó una huella y que no tiene reparos en admitirlo. Y en tercer lugar, porque esto nos recuerda la magia de Love is in the Air. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor apasionada, llena de enredos, comedia y drama, sino que también nos presentó a dos personas que se enamoraron en la vida real. Su química, su complicidad, su conexión, todo eso trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. La serie fue un fenómeno social, un éxito rotundo que catapultó a Kerem y Anne a la fama internacional. Y aunque la relación llegó a su fin, el recuerdo de ese amor, de esa conexión, sigue vivo. La serie nos dejó un legado de emociones, de momentos inolvidables y de una historia de amor que, de alguna manera, sigue viva en la memoria de sus fans. Analicemos un poco más a fondo las palabras de Kerem. Dijo que Anne había sido una gran inspiración en su vida. ¿Qué significa eso? Una inspiración puede ser muchas cosas. Puede ser una musa o una persona que te impulsa a ser mejor, a superar tus límites, a alcanzar tus sueños. Puede ser una persona que te enseña algo nuevo, que te abre los ojos a otras perspectivas. Puede ser una persona que te ayuda a crecer, a madurar, a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Una inspiración es alguien que te motiva, que te impulsa a dar lo mejor de ti, que te anima a seguir adelante y que te inspira a ser una mejor persona. En el caso de Kerem y Anne, la inspiración probablemente fue mutua. Ambos se inspiraron el uno al otro. Se apoyaron en sus carreras, se animaron a crecer como personas, se desafiaron a ser mejores. Se complementaron, se entendieron y se ayudaron mutuamente a crecer como individuos y como profesionales. Podemos imaginar que Anne inspiró a Kerem con su talento, su dedicación, su perseverancia y su capacidad de enfrentar los desafíos. Podemos imaginar que Kerem inspiró a Anne con su pasión, su energía, su profesionalismo y su forma de ver el mundo. Y aunque no sabemos los detalles específicos de su relación, podemos intuir que fue una relación profunda, significativa, que dejó una huella imborrable en ambos. Además de la declaración de Kerem, hay otros detalles que alimentan la conversación. Por ejemplo, la forma en que ambos han hablado de su relación en el pasado. Siempre han mantenido un tono de respeto y cariño, evitando entrar en detalles escandalosos o sensacionalistas. Han optado por mantener su privacidad, pero al mismo tiempo han dejado claro que el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Nunca han hablado mal el uno del otro, nunca han revelado secretos ni han aireado sus problemas personales. Siempre han mantenido una postura de elegancia, de madurez y de respeto mutuo. Esta actitud es muy valiosa y demuestra la calidad de la relación que tuvieron y la madurez con la que han sabido manejar su separación. También es importante destacar la reacción de los fans. En las redes sociales el hashtag #KeremBürsin recibió miles de mensajes, y muchos de ellos celebraban la declaración de Kerem y expresaban su cariño por la pareja. Los fans recordaron momentos de la serie, compartieron fotos de la pareja, y expresaron su esperanza de que ambos fueran felices. La comunidad de fans de Kerem y Anne es muy activa, muy apasionada y muy leal. Los fans han demostrado su apoyo incondicional a ambos actores y han celebrado cada uno de sus logros profesionales y personales. La reacción de los fans ante la declaración de Kerem fue una muestra de cariño, de nostalgia y de la esperanza de que algún día, Kerem y Anne puedan volver a estar juntos.
Pero ¿qué con acento podemos esperar de esta declaración? ¿Significa esto que Kerem y Ande podrían volver a estar juntos? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. La vida es impredecible y las relaciones humanas son complejas. El futuro es un misterio y nadie puede predecir lo que sucederá. Lo que sí podemos decir es que la declaración de Kerem ha reavivado la esperanza y la ilusión de muchos fans. Ha encendido una chispa, ha despertado la curiosidad y ha alimentado el deseo de que Kerem y Ande vuelvan a encontrar el amor. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, lo que sí sabemos es que el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. La declaración de Kerem también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Nos recuerda que el amor puede tener muchas formas y que no siempre termina con un final feliz. A veces el amor puede ser una etapa, un capítulo en la vida, que aunque termine, deja una huella imborrable. Y eso no es algo malo. De hecho, puede ser algo hermoso. Puede ser una experiencia que nos hace crecer, que nos enseña a amar, a perdonar y a valorar a las personas que nos acompañan en el camino de la vida. El amor es un sentimiento complejo, multifacético y a veces efímero, pero siempre deja una marca en nuestra alma. También nos enseña la importancia del respeto y de la madurez en las relaciones. Nos muestra que es posible terminar una relación de forma civilizada, sin dramas ni escándalos, y que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Nos enseña que es posible mantener una relación sana, respetuosa y cordial con una persona con la que compartimos momentos importantes de nuestra vida, incluso después de la separación. La madurez emocional, la capacidad de perdonar y la voluntad de mantener una actitud positiva son claves para lograrlo. Y finalmente nos recuerda la importancia de la privacidad. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación lo invaden todo, es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente de las celebridades. Kerem y Ande tienen derecho a proteger su vida personal, y nosotros, como fans, debemos respetar esa decisión. Debemos aprender a valorar su intimidad, a no invadir su espacio y a no exigirles que compartan sus vidas con nosotros. Debemos entender que son personas, con sentimientos, con necesidades y con derechos, y que merecen ser respetadas. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel ha sido un momento muy especial para los fans de la serie y de la pareja. Ha reavivado la llama del cariño y la admiración, y nos ha recordado la magia del Love is in the air. Nos ha mostrado la importancia del cariño, el respeto y la madurez en las relaciones humanas. Y nos ha recordado la importancia de respetar la privacidad de las personas. Es un momento que nos invita a la reflexión, a la nostalgia y a la esperanza. Es un momento que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, puede ser una experiencia hermosa y significativa. Pero la historia no termina aquí, amigos míos. La declaración de Kerem ha abierto un abanico de posibilidades y ha generado un sinfín de preguntas. ¿Qué sigue para Kerem y Ande? ¿Cómo evolucionará su relación en el futuro? ¿Volverán a coincidir en algún proyecto profesional? ¿Encontrarán de nuevo el amor? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan triunfando en sus carreras, que sigan siendo felices y que sigan demostrando su talento y su profesionalismo. Y no olvidemos que la vida de Kerem y Ande no se limita a su relación. Ambos tienen sus propias carreras, sus propios proyectos, sus propias vidas. Kerem está inmerso en nuevos proyectos profesionales, explorando nuevos retos y demostrando su versatilidad como actor. Ande también está trabajando en nuevas series, en campañas publicitarias y en proyectos personales. Ambos siguen adelante creciendo, evolucionando y demostrando su valía en el mundo del entretenimiento. La declaración de Kerem es una muestra de madurez, de respeto y de cariño. Es una declaración que nos recuerda que el amor puede tener muchas formas y que el cariño y la admiración pueden perdurar más allá de las circunstancias. Es una declaración que nos invita a la reflexión, a la nostalgia y a la esperanza. Es una declaración que demuestra que Kerem y Ande siguen siendo, de alguna manera, parte de la vida del otro, aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes. Y ahora, amigos míos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones adicionales sobre este tema. En primer lugar, creo que es importante reconocer la valentía de Kerem al hacer esta declaración. No es fácil hablar de los sentimientos, especialmente cuando se trata de una relación que fue tan pública y que generó tanta atención mediática. Kerem demostró su madurez y su respeto al hablar con sinceridad y con cariño sobre Ande.
En segundo lugar, creo que es importante entender que las relaciones terminan, a veces, sin que haya un culpable. La vida es un camino lleno de cambios y de transformaciones, y las relaciones evolucionan y a veces llegan a su fin. Lo importante es recordar los buenos momentos, aprender de la experiencia y seguir adelante con respeto y cariño. En tercer lugar, creo que es importante respetar la privacidad de Kerem y Hande. Ambos son personas con sentimientos, con necesidades y con derechos. Debemos ser respetuosos con sus decisiones, con su intimidad y con su vida personal. No debemos exigirles que compartan sus vidas con nosotros, ni debemos especular sobre sus relaciones. En cuarto lugar, creo que es importante celebrar la magia de Love is in the Air. La serie nos regaló una historia de amor inolvidable, y nos presentó a dos actores talentosos que con su química y su conexión, conquistaron nuestros corazones. Debemos recordar los buenos momentos, disfrutar de las escenas de la serie y agradecer a Kerem y Hande por su trabajo y por su talento. En quinto lugar, creo que es importante mantener la esperanza. El amor, en todas sus formas, es una experiencia hermosa y significativa. Aunque las relaciones terminen, siempre queda el recuerdo, el cariño y la posibilidad de volver a encontrar el amor en el futuro. Y finalmente creo que es importante recordar que la vida es un camino lleno de sorpresas y de emociones. Debemos vivir cada día con alegría, con gratitud y con la esperanza de que lo mejor está por venir. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo, esta inmersión en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya parecido interesante e informativo y entretenido. Hemos desglosado cada detalle, hemos analizado cada palabra, y hemos tratado de entender el significado detrás de todo esto. Antes de irme, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Gracias por su tiempo, por su atención, y por ser parte de esta comunidad. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por su apoyo. Realmente aprecio cada uno de ustedes. Su participación hace que este canal sea lo que es. Me encanta leer sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Kerem? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No duden en participar. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan enterarse de esta noticia y de mi análisis. Compartan sus opiniones y debatan sobre este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Suscríbanse ahora mismo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevos temas, nuevas noticias y nuevos chismes del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la vista, baby.